esta iniciativa. APINTA, Obra Social APM, Sindicato Argentino de Televisión, Obra Social Maderera, Unión Tranviarios Automotor, Obra Social Trabajadores del Caucho, Federación Trabajadores Camioneros, ENFAR, UATRE, APOPS, FATUM, Sindicato Único de la Publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos nuevamente con usted. Antes de que presentemos el programa, quiero agradecer todos los correos electrónicos que nos han mandado, especialmente a Aldana Álvarez, a la licenciada Aldana Álvarez, con conceptos muy elogiosos, no del conductor, sino del programa y de los invitados. Así que prepárense porque parece que elogian mucho a nuestros invitados. Y antes de la presentación también quiero señalar algo. La Confederación General del Trabajo, de Hugo Moyano, hizo jueves y viernes un seminario que se llama Encuentro del Pensamiento Estratégico de la Patria Grande. Realmente imperdible, no solamente por el contenido nacional y popular, integrador de los que participaron, sino también por una muestra de cultura que fue una exposición de una obra de teatro, que era el teatro ese que uno imagina escrito por Homero Manzi, por Discépolo, que reivindica los mejores valores de nuestra sociedad. Ahora sí, señor director, preséntenos y yo luego voy a presentar a nuestros invitados. Gracias. Ahora sí, voy a presentar a nuestros invitados. José Batela, que es economista, viejo compañero nuestro. Luego tenemos a Néstor Cantarino, secretario general del Sindicato de Televisión y tesorero de la CGT, no larga nunca un mango. Luego Claudio Corres, que es también miembro del Sindicato de Docentes Particulares, privados. Y Javier Lindenberg, que es un especialista en esta temática que vamos a tratar hoy, los temas de la economía social, del salario. Y el título que le pusimos a este programa es El salario del miedo. El salario del miedo fue una vieja película, trabajaba Yves Montand, era un conductor de un camión que transportaba nitroglicerina y con tal de ganarse un mango las cosas que hacían en aquella época, más o menos las mismas que se hacen ahora, pero sin que estén filmadas en una película. Bueno, salario, preocupaciones, precios, lo que todos sufrimos cotidianamente. A nuestro público le gusta que lo analicemos, a ver qué está pasando y qué propuestas hay para salir de esto. Pepe Batela, ¿querés empezar? Y lo primero que hay que, de alguna manera, alertar es al estado terminal del funcionamiento del Estado, justamente. Es decir, si uno analiza las cifras de recaudación de la nación, de las provincias y de los municipios, este mes que viene prácticamente hay una caída de 30%, 40%, según qué impuesto, y esto implica que ninguno de los organismos del Estado va a poder abonar de forma los salarios, van a tener que emitir y no se sabe cuánto las provincias,
hay 14 tipos de bonos distintos. Materialmente no va a haber tiempo para emitir estos bonos. El Estado va a tener que gastar los LECOPs porque no funciona la recaudación. Ya anunciaron que un porcentaje iba directamente en LECOP. Claro, pero lo que es terrible es como que hay una inercia de que todos saben que van a cobrar el 15, el 20, y esto justamente realimenta la parálisis, digamos. El mes pasado estuvo parado 5 o 6 días por el feriado cambiario, la actividad económica, y eso hizo caer la recaudación. Si se paga el 12, el 15, no va a haber actividad económica normal hasta el 12 o el 15, o sea que la recaudación del próximo mes va a ser peor que la de este. O sea, hay como un embudo sin fin, digamos. Entonces, la propuesta alternativa hubiera sido independizar el esquema del ajuste del Estado de esta situación y aplicar todos los recursos que ingresan a un efecto reactivador inmediato, especialmente en los sectores que están en condiciones de consumir. Sí. Totalmente de acuerdo, pero me parece que es importante también salir del esquema en que algunos con buena intención y otros no tanto, a veces cuando se plantea, bueno, ¿y cuáles son las opciones que Juan o Pedro tienen, ¿no? La búsqueda en esos términos aparece absolutamente encerrada en el contexto inmutable. Y creo que este es un momento, cuando decía Isbatella lo de la situación terminal, que obviamente va más allá de la estructura del Estado, sino de la conflictividad a nivel social. Requiere, entre otras cosas, a mi juicio, identificar esto que se habló, pero creo que parece que nos olvidamos un poco, que en estos 10 años, o en estos 25, como nos guste mejor, hubo ganadores y hubo perdedores. Los perdedores los conocemos, nos reconocemos fácilmente. Los ganadores no siempre está claro, a mi juicio. Y antes, fuera de cámara, estábamos hablando del tema del fondo sí o el fondo no. Y creo que es un punto crucial de dilucidación. Pero no sé si es el más importante. Y aunque parezca herético, lo que quiero decir con más importante es cuáles son los sectores de la Argentina que han sido los beneficiarios y que se sostienen con el cuco del fondo en contra de los intereses populares. Creo que ese debate todavía nos lo debemos en alguna medida para encontrar un rumbo, porque el tema de la caída de los ingresos es indudablemente, está asociado a 4 años de recesión, pero yo no soy especialista en impuestos, pero apostaría a que es parte de la estrategia del sector concentrado de la economía, que dice, me ponen retenciones, no vendo al exterior o no liquido, me ponen cierto tipo de impuestos, no pago. Las caídas que tenemos del impuesto al valor agregado mes a mes es como si no se vendiera absolutamente nada. No, y una cosa es la caída y otra cosa es el no pago. Un dato que lo viví yo, porque fui director de la DGI en el proceso de la hiperinflación. O sea, en el año 89 me tocó la transición entre la administración radical y bueno, lo que vimos... Casi ibas a decir la peronista, casi. No, era claro, por eso nos fuimos... duramos poco. Se paró justo, ¿no? Bien, adelante. Sí. Bueno, lo que vimos en las bases de datos fue que las empresas transnacionales, que luego ganaron en todo el proceso de la década del 90 y se quedaron con las empresas privatizadas, en febrero del 89 dejaron de pagar y desfinanciaron al Estado. La hiperinflación de Alfonsín, en realidad, fue una decisión política, esa es mi interpretación. Del mercado. Del mercado, de las empresas que eran los grandes contribuyentes nacionales, que hoy son los grandes contribuyentes nacionales, que retuvieron los pagos de IVA, los pagos de impuestos internos, y esperaron el acuerdo con Menem para poder liquidar los pagos. En agosto se reactiva, y esta decisión hoy es la misma, hoy están haciendo exactamente lo mismo. ¿Se están haciendo a Dualde? Se la están haciendo a la estructura política, digamos. Esto es decir, cuando se habla de la salida de este lugar, ni el fondo, ni la estructura esta de poder que dominó la década de los 90 va a apostar a un populismo que ellos consideran nefasto. Si la ponen la plata, se la van a poner a otro, y si no, va a haber que pelearla, digamos. Me parece que esta es la... Ahora, ustedes escucharon, discúlpeme, ¿no? Sí, tenemos mucho tiempo. Y no quiero, no voy a hablar de economía porque no, creo que como no sé nada, se lo dejo a los economistas. Pero hay algo que me llamó la atención. Anoche vi a Fraga, que fue el candidato, era Carboneto Fraga hace unos días, ¿no? Hacer declaraciones de arrepentimiento, diciendo que lo que se hizo en la década del 90 fue una barbaridad.
y que estaban equivocados. ¿No lo vieron por televisión anoche? No. Ah, No. pero dijo que fue toda una barbaridad lo que se hizo en la década del 90, que creíamos que entrábamos al primer mundo, que la convertibilidad, que la sustentabilidad del modelo, O sea, nos que dio era la una razón. maravilla. Nos dio la razón lo que venimos diciendo. Pero del claro, 90. yo digo, pero ¿cómo? Ahora está diciendo, ahora yo digo, Fraga, ¿hubiera dicho eso si hace una semana hubiera sido nombrado ministro? Qué pregunta, ¿no? Palito. Yo agrego 2 onceras, digamos, que están en la Jaureche, calle. adelante, Jaureche. 2 onceras que están en la calle. La primera, ¿Podés decir las onceras? Porque vamos a despertar expectativa en nuestro público. Ahora va a haber una nueva versión de las onceras criollas. Claudio Corries, no se vaya, vamos al corte y después viene Claudio Corries con sus onceras. Señor director, vamos al corte. APINTA, Asociación del Personal del INTA, un gremio en defensa de la producción nacional y de los derechos de los trabajadores. Pese a la voracidad de los políticos por los cargos gerenciales, a nuestro ANSES lo seguimos sosteniendo los trabajadores. La única jubilación segura es la del Estado. APOPS, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Vacaciones todo el año en nuestra red hotelera. Mar del Plata, Sierras de Córdoba, Mendoza, Salta, Camboriú, Brasil. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Secretario General, Alfredo Ferraresi. Secretario Adjunto, Roque Garzón. Secretario Tesorero, Mario Román. Todos los profesionales autónomos y o socios de empresas de salud disconformes por incumplimientos en los contratos o sin cobertura médica se pueden acercar a conocernos y constatar la calidad, calidez y profesionalismo de nuestros servicios a través de nuestra línea gratuita 0800 166 67 276 o en nuestra página web www.apm.org.ar o visítenos en nuestra sede de Avenida Avellaneda 2144, Flores. Bueno, ahora sí van a venir las onceras. Yo recuerdo, a propósito de las onceras, también con alguien de SADOP, con Horacio Guilini, nos invitaron una vez a un homenaje a Jaureche y teníamos que decir nuevas onceras criollas. sí, quedó en un video. Y a mí se me ocurrió decir que una de las nuevas onceras criollas era decir, en este país no trabaja el que no quiere. A ver, las tuyas. Bueno, Jorge. las nuevas, porque todos los días salen sonceras nuevas. Como decía Ernesto recién, uno mira televisión y tiene que pedirle disculpas a los exfuncionarios porque no los entendió. Y ellos ahora, después de unos añitos, se dieron cuenta que le erraron. Pero bueno, 2 onceritas. Una, hemos roto el acuerdo con el sector financiero y hemos hecho un acuerdo con el sector productivo. Y entonces parece que esto fuera mágico, que uno se levantó de un día para el otro, los bancos son los malos, cosa que todos sabemos que son los malos, pero hemos hecho automáticamente un acuerdo con el sector productivo y esto es mentira. En realidad, la realidad de la calle de los trabajadores, sobre todo los trabajadores de la industria, que se dan cuenta que el sector productivo sigue estancado como antes. Hubo unos pequeños atisbos de reactivación en algunos sectores muy puntuales, pero esto no viene acompañado por una reactivación de la Argentina. Nadie está pensando en una reactivación de un solo sector, sino una reactivación de la Argentina. Entonces, esta soncera ganó la calle y todos en algún momento tuvimos esperanza. Y esto ata de la segunda soncera, que era emitir genera hiperinflación. La segunda soncera que vemos en la calle, que está profusamente manejada
medios de comunicación es decir, no, si acá emitimos se viene la hiperinflación, el fantasma de la hiperinflación como un nuevo cuco. Miren que si tomamos una salida nacional, si rompemos con el fondo, no queda otra salida que la emisión y por lo tanto no queda otra salida que la hiperinflación. Por lo tanto, me parece que es hora de advertirnos que estos dogmas del modelo, estos dogmas que han tomado nuevas formas en el discurso político, en el discurso de los medios de comunicación, en el discurso de muchos periodistas del establishment, es falso. Sí. Y es falso. No hemos roto con el sistema financiero. De hecho, los problemas que hoy tenemos en la Argentina son por continuar con la alianza estratégica con el modelo financiero y no con el modelo productivo. Y sabemos todos nosotros, como Néstor, no sabemos de economía, pero entendemos el ABC, que sin una liquidez en el mercado, dicho en términos de ellos, o dicho en términos nuestros, si la gente no tiene guita en el bolsillo, no hay ninguna posibilidad de reactivación. No hay ninguna posibilidad de reactivación alguna. Por eso cuando nosotros vemos lo que les pasa a los trabajadores, a una maestra de la provincia de Buenos Aires que durante toda su vida ha cobrado el quinto día hábil su mísero salario, quiero decir que recién en el día de hoy los docentes privados, mi sector, están cobrando el salario del mes de marzo. El sector que supuestamente... ¿Van a comprar dólares? Sí, no sabemos si dólares... El problema es que el cambio del patacón a dólar está medio complicado, pero... Yo les voy a proponer algo, porque, digamos, Javier Lindenboy dijo, ¿quiénes son los ganadores? ¿Por qué no hacemos una cosa? Hacemos un listado de quiénes fueron los ganadores de todo el modelo económico neoliberal que continúa hasta hoy, porque no ha habido cambios como... No ha habido ningún cambio. Sí. A ver... Empiece Lindenboy. Vamos, anímese. Denuncia a los ganadores. Por ejemplo, nosotros, cada uno puede aportar. No sé si lo que se quiere son sectores u otra cosa. Veamos. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. Creo que una característica de la economía en los últimos años ha sido la dificultad de asociar a empresas o personas en particular con un sector individual, dado el entremezclamiento. Cuando nosotros teníamos a Pérez Compan, propietario de Banco Río, era claro que estábamos mirando al mismo tiempo al sector financiero y a una parte de la actividad productiva. Desde ese punto de vista uno puede decir, indudablemente, dicho en general, el conjunto del sector financiero ha sido uno de los ganadores. Si han prestado al Estado nacional y a las provincias a tasas recontrausurarias basadas en el bendito riesgo país, las tenían para las maduras, pero no las quieren para las duras. Es decir, cuando tienen que pagar el riesgo por el cual cobraban esas tasas, no la quieren pagar. Digamos, ese es un sector indudablemente. Yo le cuantifico lo que ganaron. 20.000 millones es la cuenta que hicimos nosotros, lo que vino a depositarse en el sistema financiero argentino y que ganó durante los 10 años de convertibilidad 10% promedio por encima de lo que le pagaban en otro lugar del mundo. O sea que las ganancias en Argentina, del sector financiero, que se retiró por febrero del año pasado, hizo la fuga, esos eran un promedio de 20.000 millones de pesos limpios que se llevaron. O sea que durante estos 10 años, esta cuenta la hicimos porque cuando se discutía el costo que tenía que absorber la especificación de las deudas, diríamos, la especificación era menos de la mitad de lo que se habían ganado en esos 10 años. Yo la información que tenía es que los bancos extranjeros sacaron antes del corralito 24.000 millones de dólares que giraron a las casas centrales en concepto de remesa de utilidades. Bueno, ¿es así? Sí. Lo que pasa es que esto tiene que ver con... que durante los 10 años anteriores también estuvieron haciendo esto. Quiero hacer una pregunta. Hablamos del sector financiero, nadie cabe duda que es uno de los beneficiarios. Este sector financiero, ¿podemos dar algunos márgenes aproximados estadísticos de cuánto es capital extranjero y cuánto capital nacional en este sector financiero? Y lo que pasa es que por eso hay una ofensiva contra la banca pública. Entre los 10 principales bancos están 4 bancos extranjeros, capital extranjero. No, de extranjeros sí, pero nacionales también. Es decir, acá es mentira que no haya opción de fortalecer el sistema bancario. Acá hay un sistema bancario estatal que podría, con emisión, devolver el corralito y podría salvar a la banca estatal y la que reiniciaría el crédito. Lo que sí, no se puede salvar a todo el sistema financiero, pero el estatal funciona y llega a todas partes del país. Por eso cuando dicen que no hay opción, se cae el sistema bancario. El sistema bancario se cae, el privado que se llevó la plata y el nacional que
que también hizo fuga de capitales. ¿Esa emisión para que los bancos nacionales puedan liberar el crédito es inflacionaria? Bueno, eso es lo que quería de alguna manera decir. La teoría que ellos mismos dicen tiene un supuesto que acá no existe, que es que para que haya emisión inflacionaria tiene que haber pleno empleo. Significa que si yo emito masa de dinero, no puedo mantener la cantidad a producir. Y la Argentina está paralizada, el 50% de mano de obra... Capacidad ociosa. Y capacidad ociosa de la mayoría de las fábricas. Entonces, independiente de que haya la cadena de producción de insumos importados y por ahí falta alguno, es decir, acá es como que se tira dinero en tierra seca, digamos. Los patacones desaparecen y se gastan. Los patacones circularon cuando nadie pensó que iban a circular porque había una necesidad concreta de circulante. Y esto es lo que, de alguna manera, uno no entiende por qué no se hace. Había capacidad para emitir hasta el nivel de la convertibilidad. Si había 10.000 millones, si había 10.000 millones de pesos, el dólar a 2.50 implicaba poder emitir hasta 25.000 millones. Estos 25.000 millones podía haberse largado la recompra de todos los títulos. Es decir, acá hay cuestiones técnicas primarias que se enseñan en los primeros años que no se han utilizado. Para eso hay que manejar el Banco Central. Parece que los ministros de Economía colgaron algunas Para eso hay que bolillas. manejar el Banco Central. Es que no, es que el corralito es de la cabeza. El Banco digamos, Central ¿no? es una filial del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de la República. Elegido por un ciudadano extranjero. Claro. Y además, Claro. funcionario del fondo. Vieron que Y además con una cuestión familiar ahí. una Blecher le pidió que no usara más el apellido, porque ya el apellido familiar. Yo agrego otra, Héctor, si me se- permitís. pero ¿cómo no? Porque por ahí decir la banca es una entidad etérea. un que no- abstracto. claro, que no tiene nombre. Un abstracto. Acá hay también un grupo top de argentinos, seres humanos argentinos con número de DNI y sobre todo de pasaporte, que se llevaron 80.000 millones de dólares de este país. Por ejemplo, Gente, dueños de empresas. Seguro. nombre y apellido. Trabajadores no. A ver, me parece que Héctor Recalde no, No. por ejemplo. No tanto, digamos. Bueno, yo digo, me parece que también la investigación de la deuda externa, aquella histórica investigación de la deuda externa que los trabajadores... Homenaje a Alejandro Olmos. En homenaje a Alejandro Olmos, que los trabajadores hemos insistido y que hemos ganado un juicio sobre este tema y que nunca más nadie nos dio bola, porque esto es estar contra el modelo. Concretamente, este es el corazón del modelo. En realidad, en esa lista de la deuda externa, tenemos unos cuantos seres humanos argentinos que vivirán, no sé si en la Argentina o en... Entre ellos algún expresidente que dice que tiene algún pesito por allá afuera, que se llevaron miles de millones de dólares y que hoy son parte de la deuda externa. Están estimando 110.000, 120.000. Lo que está fuera afuera, en blanco. de En afuera. una década Blanco. se han llevado de este país Sí. alrededor de 150.000 millones de dólares, entre la repatriación de las ganancias que han hecho las empresas multinacionales en un sistema inédito. A mí me lo decía un español hace cosa de un año y medio o dos atrás en un congreso internacional de nuestra actividad, que era increíble que Argentina tuviera que las empresas extranjeras en Argentina tuvieran la posibilidad de repatriar ganancias como tenían. Es el único país en el mundo donde se puede repatriar las ganancias como hacen en Argentina. Bueno, por eso felicitaban tanto al Vosotros vais modelo. al abismo. Claro. Pero recién... Por eso fue el modelo Por eso el Davos. fondo lo Fue el felicitaban. modelo por eso. Davos en el 94. Claro. Recién ahora, después de la crisis de fin de año, volvió a ser delito la fuga de capitales. La de la tarde. Durante 10 años, la Argentina fue uno de los La de la países más tarde. libres del mundo en la entrada y salida. Ni la DGI, ni la aduana Perdóname, podía más prisioneros preguntar. del mundo. Claro, más libre en la entrada y salida. Es decir, Eran libres ellos, nosotros Ellos eran no. libres, nosotros Sí, prisioneros de la fuga de capitales. por eso- Bueno, pero los cómplices, ¿no? Porque yo digo, Bueno, ¿por qué no hablamos de los cómplices? Porque sin cómplices autóctonos es imposible hacer todo esto. bueno, Nombre y Entonces apellido. acá, la justicia. Yo digo que el primer responsable de lo que le pasó a los argentinos Cuando es hablamos la de la- justicia. Y cuando hablo de la justicia, no hablo de toda la justicia. Uno generaliza. Pero yo decía los otros días en otro programa, lo resumo a la Suprema Corte de Justicia previo Pacto de Olivo que el menemismo nos ha dado. Porque esa Corte de Justicia debía haber controlado al menemismo para que no violara la Constitución todas las veces que se le dio la gana como la violó. El segundo gran cómplice, los medios. Los medios de comunicación social. Y también generalizo, por supuesto, que ha habido quienes han estado protestando contra esto. Pero los medios o han tenido un silencio cómplice o han sido socios del modelo. Explícitamente cómplices. Claro, claro. O han sido socios del modelo. Porque yo ahora me extraño cuando escucho... Los otros días escuchaba un periodista, el Día del Trabajador. Discurso de Perón por todos los medios, lo escucharon, ¿no? Sí.
Y Perón diciendo cómo se reactivaba un país con el keynesianismo característico de Perón de la década del 60. Y escuchaba periodistas de renombre decir, ven, qué sencillo que lo explicaron en el 60, en el 70, y dice, miren, es fácil hacerlo. Cuando dice, lo claro, nosotros... claro, dice, seguro que alguien que me está escuchando me está tildando de anticuado. Y yo, que lo estaba escuchando, digo, no. Cuando lo decíamos nosotros, vos nos decíamos que éramos unos nostálgicos. Entonces, el periodismo acomodaticio, cómplice, digo, estúpido en algunas oportunidades, como en este caso creo que es estúpido, pero en otras ha sido cómplice o socio del modelo. Después venimos todos los argentinos, porque yo lo decía también en ese programa otro día, no nos hagamos los distraídos. En mayo del 95 en este país había un 20% de desocupación, no había cacerolazos y 2 meses después Menem fue reelecto con más del 50% de los votos. ¿Somos estúpidos o nos hacemos? Digo, para dar nombres, digamos, está el caso Macri, digamos, que va a ser candidato a presidente. La justicia, por presión del gobierno de la Rúa, paró un juicio de ejecución por contrabando. Claro. Entonces, no sé ¿Y lo dónde que pasa está con el correo? Que no paga el canon. Lo que pasa con eso. Neunequian, que tampoco paga el canon. Lo que pasa con Macri, Macri fue condenado por la Cámara Comercial a pagar una indemnización. Hay que tener una condena para ser candidato. Cuando habla el conductor. Macri fue condenado a pagar una indemnización a una familia que en el vuelco de un auto se le murió un chico de 4 años porque manejaban un Fiat Duna que venía fallado de fábrica. Toda esa serie venía fallada de fábrica. La Cámara Comercial lo condenó a Macri no solamente a pagar la indemnización por la muerte del chico, sino a arreglar todos los autos de esa línea. Macri no los arregló, vendió la empresa. ¿Es un delito eso? Ahora vamos al corte y después seguimos. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y quiero invitarlos, como todos los días, de 17 a 18 horas, para que nos acompañe, junto con nuestro equipo, a hacer los títulos del día de mañana. Títulos de primera de lunes a viernes, de 17 a 18, por esta pantalla de CBN. Yo pensaba que... Bueno, voy a aportar otro sector que creo que fue beneficiario del modelo económico neoliberal, que es el de las privatizadas. Claro, seguro. Con todas... Se lo dejamos al conductor. Muchas gracias, muchas gracias. Al lucimiento. Muchas gracias. Heme aquí. Sobre todo con las irregularidades en la privatización. El peor de todos tal vez sea Aerolíneas, pero no solamente eso, sino la forma en que se contrató, que se renegociaron los pliegos con posterioridad, alterando la igualdad de las partes, porque si yo sé, por ejemplo, que me van a dejar un convenio colectivo de una determinada actividad, a lo mejor ofrezco menos, ofrezco de manera distinta, cuando me presento a la licitación y la puedo ganar. No, la ganaron los privilegiados, porque evidentemente, además, había muchas irregularidades. Bueno, y cómplices como los Claro, cómplices. A Stiglitz, la vez pasada leí un reportaje que le hicieron para... No sé si lo dije bien, Stiglitz, porque es un nombre inglés. Creo que fue... Marano lo citó acá. Que fue presidente del... Fue economista jefe del Banco Mundial. Bueno, dijo cómo se hacía todo, ¿no? Se compraba por un quinto y decía... Premio Nobel de Economía. Pero ¿cómo vamos a vender las empresas estatales por un quinto? Dice, claro, para que quede para repartir. ¿Se imagina? Si la pagamos un quinto, quedan como 5.000 millones para repartir entre todos ustedes. Por ese quinto nos pasan para el cuarto. Exacto. Héctor, yo sin embargo quiero decir una cosa porque si no parece que estamos en una onda punk. No hay futuro. Sí, no. Claro que hay futuro, precisamente bueno, por eso. hablemos del futuro. Hablemos del futuro. Se salvaron los hipermercados, que era el otro sector, pero vamos al futuro. Bueno, los hipermercados, pero hay futuro. En estas jornadas que vos nombrabas al principio del pensamiento estratégico de la patria grande, pensamos desde América Latina una salida para América Latina, porque si no, corremos el riesgo de creer que la única salida es el ALCA. Tenemos fuertes sectores nacionales que dicen el ALCA es la única salida. Tuvimos un ministro, un superministro de todos los gobiernos que planchó el Mercosur en la idea... Caballo. ¿El que está preso?
Que está preso, sí. En la idea que la salida del Mercosur no era viable. Bueno, en esta jornada que estamos desarrollando en el Salón de Esmata, previa a este congreso de la CGT, la idea es decir, miren, hay futuro. Tenemos una salida como América Latina. Tenemos una visión estratégica del conjunto de la patria grande, que es el encuentro entre el Mercosur y el Pacto Andino para una Suramérica que plantee una salida estratégica para los problemas que vivimos. Porque si no corremos el riesgo de este desmedro de lo nacional y el desmedro de lo latinoamericano, que hoy ha ganado incluso consenso en algunos sectores de la sociedad que dicen, mire, lo mejor que nos puede pasar es que venga otro a hacer el management desde afuera, claro. Porque los argentinos no saben, evidentemente... El Fondo Monetario lo está ofreciendo. No saben administrarse, claro. Entonces, lo peor no es que lo diga el fondo, sino que haya muchos argentinos que crean que esto es cierto. Claro. Y entonces, nosotros decimos, bueno, objetivamente... Por sus propios dueños, como dice la publicidad. Atendido por sus propios dueños. Como hemos dicho en estos días, en realidad la salida es un Mercosur. Podemos decir esta verdad de Perogrullo, no queremos este Mercosur. Bueno, es cierto que no queremos este Mercosur, pero ¿cuál es el Mercosur? Pero hay un Mercosur posible. Pero claro que hay un Mercosur posible. Lo que pasa es que hace falta esencialmente voluntad política. Por eso hay que cambiarle el nombre. Como para irnos también de las recetas del fondo. Lo único que hace falta es voluntad política. Perdona, conductor. Quiero proponer que hagamos un plebiscito con todos los argentinos, donde le preguntemos 3 o 4 cosas. Y una de ellas, la primera seguramente, debiera ser, ¿hacemos seguidismo con el fondo o estamos dispuestos, como decía Aldo Ferrer hace 25 años, a vivir con lo nuestro? Y yo les aseguro que la mayoría de los argentinos estamos dispuestos a hacer el sacrificio que haya que hacer para hacer una salida a la Argentina, a vivir con lo nuestro. Porque con el fondo ya sabemos cómo nos va a ir, hasta acá nos trajo, ¿no? Que yo creo que acá hay una falacia que estamos viviendo con lo nuestro. Es decir, acá están amenazando con que vamos a vivir con lo nuestro y de hecho hace... No queremos que nos saquen lo nuestro. Hace más de un año que no vienen préstamos, no hay crédito internacional, crédito interno casi no existe porque se cae toda la banca y estamos... todos los cucos que dijeron que iban a pasar, pasaron, digamos. La desocupación aumentó, todo lo que significaba la crisis internacional ya pasó. Entonces, estamos en el piso de la salida que habilita 2 cuestiones, o la disolución, porque tener 14 monedas y tener una provincia que se rebela contra el esquema del Banco Central y levantar el pago del corralito, más allá de que, digamos, sea posible operativamente, porque la plata debe estar en otro lado, ya la sacaron de San Luis, pero esta decisión implica hacia afuera un grado de disgregación. Esto es, se rompe el pacto de funcionamiento interno. Entonces, estamos al filo de esa situación y estamos sin, digamos, el esquema de financiamiento, así que estamos viviendo con lo nuestro. O sea, la salida es de aquí para adelante y en lo concreto, en lo inmediato, para mí lo único que se me ocurre es que hay que pisar el dólar, es la divisa estratégica. Nosotros vamos a seguir comprando al contado, por lo tanto, no puede ser que la frontera siga siendo un paraíso de fuga de dólares, ni puede ser que los exportadores tengan opciones para no liquidarlo. Entonces, si uno me dice, de aquí a la transición, ¿cómo es? Es control de la frontera y la salida del dólar, que es lo único que quedó. ¿No podemos reconstruir el IAPI? Tanto el IAPI como la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. Son 3 instrumentos. Parece que tenemos voluntad política y voluntad revolucionaria. Yo le quiero hacer... Seamos soberanos, esto es lo que le quiero hacer un reconocimiento a Aldo Ferrer y al Grupo Fénix, que vienen planteando hace 1 año y medio, al igual que muchos sectores nuestros, con el CES. Nosotros hace 10 años lo venimos planteando. Nosotros por antigüedad, la antigüedad es un grado, ¿no? Sí. Pero digamos, si podemos juntar transversalmente a todos estos sectores, sería muy importante para toda nuestra sociedad ver que se juntan los sectores populares, la inteligencia, no en el sentido de Jaureche, sino aquella inteligencia puesta al servicio de los intereses nacionales. Y en orden al Mercosur, yo para iniciar el Mercosur que nosotros queremos, le cambiaría de nombre. Lo llamaría Hombre Sur, no Mercosur. El hombre común del sur. No solo debe ser un mercado, ¿no? No el mercado. No un mercado. Entonces hay que incorporar las cuestiones culturales. No, lo más una soncera, ¿puedo decir? Agregar a total. Dale. Una soncera cortita, nada más. Los medios, y algunos particularmente, dicen el Fondo Monetario, y la gente se alegra, y yo quiero decir que esto es una soncera. El Fondo Monetario quiere castigar a los políticos argentinos hasta que no se vayan, y yo le digo, señores, no crean esa estupidez. A lo que está castigando es a los argentinos.
a todos los argentinos de carne y hueso, a los que nos quedamos sin trabajo, a los que no nos alcanza la plata ni siquiera para pagar el alquiler, a los que nos vamos a ir quedando sin medicamentos, sin salud, sin servicio, a esos son los argentinos de carne y hueso. Porque los políticos malos de última no van a sufrir nada porque son tan malos que no les importa nada. Pero una cosa es que no sufran en esos términos y otra cosa es que nosotros como ciudadanos podamos entender cuestiones tan exóticas como que los gobernadores de las provincias argentinas, que hasta 5 días atrás eran los presuntos culpables para los mensajes del fondo, de los desarreglos que era necesario ordenar, son los que, aparentemente, nadie ha dicho lo contrario, impusieron los benditos 14 puntos, claro. Donde, como decía el otro día... Nos trajo Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, bueno, esto es público. Sí, pero digo, una cosa es que no sea la sanción contra los dirigentes y otra cosa es que uno no deba callar la denuncia de estos dirigentes, que es desgraciadamente una dirigencia muy amplia, la que es merecedora del mayor de los repudios. Y no estoy planteando el que se vayan todos, sino que se vayan todos estos, como decía un amigo mío. No todos, pero todos estos. Lo que pasa es que estos son muchos y bueno, habrá que cambiarlos por otros, ¿no? Tiene nombre, ¿no? Se llama travestismo, digamos, y con el perdón de los travestis, digamos. Es decir, la mayoría de estos dirigentes, de estos gobernadores, han sido militantes combativos en los años 70 o han visto de cerca lo que fue la lucha post-dictadura, e incluso algunos participaron de esta lucha, los más viejos. Esto es la crisis. Lo estudió Gramsci por el siglo XIX, la dirigencia italiana, y es la cooptación por los sectores conservadores de dirigencias que luego los partidos populares tardan 5 o 10 años en poder armar, y que es los años que han pasado desde el transformismo de Menem y de toda la dirigencia menemista, algunos ex guerrilleros, algunos ex juventud peronista. Entonces, esto es una decisión política del poder. Cuando ellos no tienen dirigencia, porque una Sogaray es impresentable, cuando un alemán no puede ganar una elección, cooptan y compran. Y lo terrible es que se venden. Son más culpables los trasvestidos que los dueños del poder. La pregunta final, ¿cuál es la salida? Empujar para que Duhalde se libere de los gobernadores peronistas que le condicionaron con los 14, o justicialistas, que los condicionaron con los 14 puntos, que se libere el Fondo Monetario Internacional, pedir un llamado a elección anticipada. ¿Cuál es la salida? Planteo porque está yo creo que estas 2 semanas son definitorias y a mí me parece que hay una decisión no de interna, sino externa de que esto se cambie, digamos. O sea, yo diría lo que yo haría si yo fuera Duhalde. Si yo fuera Duhalde, tomaría la cadena nacional, si es que es cierto que él está convencido que la salida no es esta que le están ofreciendo los 14 puntos, sino probablemente una salida a los Fénix, a los Plan Fénix, Carboneto, que es más o menos la misma cosa. Yo tomaría la cadena nacional, anunciaría lo que voy a hacer y a ver después quién se anima a voltearme. Sí, algo de esto, exactamente. Es decir, una salida nacional, claro, jugársela. Claro, jugársela. Y si pierdo con la mía. Porque además yo creo que si Duhalde y el gobierno decide jugársela, el pueblo lo va a acompañar. Seguro que lo vamos a acompañar. Es lo que viene diciendo Hugo Moyano desde hace mucho tiempo, se lo decía de la Rúa. Claro. Se le decía, tenga coraje, presidente, que lo vamos a acompañar. Se lo dijo a Duhalde le dijo textualmente, estaba Cantarino en esa reunión, no sé si estabas vos también, en una reunión en la Casa de Gobierno, le dijo, es preferible que te eche a patadas el Fondo Monetario Internacional y no que te eche a patadas el pueblo. Esto... Cuando sistemáticamente uno tiende a decir, por lo menos desde nuestra mirada, que hay cosas que dependen de decisiones políticas y no de supuestas decisiones técnicas originales en la economía, lo que está diciendo es estas cosas. Yo creo que hay algo nuevo, importante, y eso no por ser parte de él creo que merece el reconocimiento del Plan Fénix. Y es que... Lo acabamos de hacer. Pero por eso digo, por eso dije, y me involucré disculpándome por ello. Creo que lo que pasó el año pasado con la excusa de esta presentación, la primera del plan, fue que me parece a mí que terminó de caerse ese velo que todavía cubría la sociedad respecto de del pensamiento único. La no existencia de alternativas desde el punto de vista económico. Claro.
Entonces, ahora que por lo menos esa instancia, creo yo, está mejor, no digo superada, pero está mejor, creo que tenemos que volver a lo otro, que es lo decisivo. ¿Cuál es la instancia política? La decisión política. La decisión política. Lo que pasa es que parece más cómodo echarle la culpa a los técnicos que tomar la decisión política, ¿no? Sí. Pero aparentemente la cosa está cada vez más difícil. Hay que tener coraje político, que es lo que le falta a la mayoría de nuestros políticos. Hace un tiempo, cuando Eduardo Duhalde era candidato a la presidencia, año 99, le dijimos una vez con los compañeros CGT, el peronismo tiene que enamorar a los argentinos, enamorar al pueblo argentino. Nadie se enamora de una explicación técnica. Uno se enamora de una decisión política. Uno se enamora del coraje de hacer lo que uno tiene que hacer. Y la verdad es que ojalá el presidente y los argentinos y los que tienen la responsabilidad de asesorarlo cercanamente, le dijeran, el pueblo está con ganas de enamorarse de un proyecto, porque el pueblo tiene ganas de enamorarse de ese proyecto. Y lo vamos a seguir a ese proyecto. El que pretenda que el fondo se enamore de... ¿Quién se puede enamorar del Fondo Monetario? Más bien lo que va a pasar es la doctrina Guido Di Tella, ¿no? Las relaciones carnales. Pero eso no es amor, ¿eh? No es amor, no. Eso es otra cosa. No es amor, no es amor. Eso es violación. Eso es violación. El enamoramiento puede estar dirigido a distintas formas de mirar la sociedad y la política. Bueno, y eso creo que tenemos que dejar el amor y vamos a ir a la guerra. Porque les agradezco mucho la participación en el programa, pero resulta que este programa se está grabando el día viernes y ahora está el Congreso General Extraordinario de la CGT, así que usted lo va a poder ver porque Pablo Murray va a estar ahí en la CGT filmando cuáles son las decisiones que toma la CGT conducida por Hugo Moyano frente a esta actual coyuntura. Muchas gracias, señor director. Vamos todos a la CGT. Gracias. Gracias, doctor Recalde. Y bueno, las noticias sindicales en este caso nos llevan a Belgrano 665, donde se está reuniendo la CGT, este congreso, donde se van a debatir y se van a definir, me imagino, las iniciativas que se van a tomar de aquí en adelante con respecto a todo lo que ocurre en el país y la medida que va a adoptar la CGT. Por eso nosotros nos queremos anticipar, por eso nosotros estamos aquí para hablar con los protagonistas y nos cuenten qué es lo que se va a decidir y definir a partir de este nuevo congreso. Esta es la información que tendremos en el noticiero gremial en el día de hoy. ¿Cómo ve la situación del país y cómo se encuentra el trabajador con esta devaluación y con lo que está ocurriendo en el gobierno? Mal, muy mal se encuentra. Y el país pienso que no está bien. La situación del trabajador dificilísima. La realidad económica, lo que es el impacto del modelo económico, sobre todo sobre salarios, es durísimo, es el reclamo constante de los compañeros y bueno, es lo que nos lleva un poco a estar convocados en lo que es este congreso y a partir de ahí tratar de buscar los caminos que nos dé el sindicalismo para poder manifestarnos y trabajar para revertir eso. Es decir, que pensando en reiniciar esta lucha de la CGT, ¿es conveniente hacerlo? Es imprescindible hacerlo, nada que conveniente acá. Tengamos en cuenta que el 42% de la población de la Argentina está viviendo en condiciones de pobreza y de ese 42% más de 5 millones en condiciones de indigencia. Entonces, ante semejante situación, lo único que cabe es la lucha y resistir toda esta política de oprobio al ser humano que se ha instalado aquí en el país. Con los aumentos constantes, la gente es como que ya no aguanta más. No, indudablemente la gente ya no aguanta más. Acá es inconcebible lo que han hecho con nuestro país. Nuestro país, con toda la riqueza que tiene, que uno de los mejores países de Latinoamérica, esté pasando por esta situación que nos llevaron toda esta gente del Fondo Monetario Internacional con los secuaces que tienen acá adentro. Esto es inconcebible. ¿Cuáles serían las medidas que habría que cambiar en este plenario que piensa que se va a tratar fundamentalmente? Bueno, fundamentalmente lo que se tiene que empezar a ver es una acentuación en la política social y un cambio de rumbo en la política económica. Buscar nuevas alternativas que contemplen más el beneficio hacia la población y menos las alternativas de salida por el Fondo Monetario para el pago de deuda. Acá lo que hay que priorizar es a la nación, al país, a su gente. Hay que priorizar el bienestar de los trabajadores, que en definitiva es el bienestar de la patria. Y esto es lo que hay que modificar. Hacia ese rumbo hay que ir. Y hay que ir
con mayor eficacia, no tratando de buscarlo por el Fondo Monetario Internacional, que es por donde menos lo vamos a encontrar, es por donde más nos van a sacar. Entonces la alternativa es otra, un cambio en el rumbo de la política económica y una acentuación mayor en los intereses de la nación. Muchas gracias. Bueno, todo lo que usted escuchó en esta mesa tiene que ver con el que usted no lo crea. Porque esta disparada de precios, este congelamiento de salarios, tiene que ver con el modelo económico neoliberal. Mientras no zafemos de esto, vamos a seguir así. Este no es el cambio prometido. Y ahora sí, antes de terminar el programa, quiero hacer alusión a un video de nuestro compañero Daniel Daer, es sobre su canción Hay que poner el corazón en su lugar. Pongamos todos el corazón en su lugar y vamos a tener una Argentina digna de ser vivida, con equidad, con justicia, pero fundamentalmente con dignidad y justicia social. Gracias y nos vemos la próxima.